Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa cuándo esté viendo este programa, sea igualmente bienvenido, señora, señor televidente. Hoy tenemos un programa especial, les presentamos desde la biblioteca la trastienda de los premios Nobel. Vamos a ver chismeríos, dimes y diretes, escandalones, todo referido a los premios Nobel de literatura, ¿sí? Porque no todo es un lecho de rosas en el mundo de los Nobel. Y han ocurrido cosas bastante raras a lo largo de la historia. Ya es un premio que tiene bastante más de 100 años, transcurrieron bastante más de 100 años desde que se otorgara por primera vez en 1901. Tenemos en pantalla, ahora gracias a la magia de la pantalla partida, algunos premios Nobel de literatura famosos. A ver, vamos ordenadamente a verlos. ¿Qué le parece, señor director, si los pone en pantalla? Ahí tenemos el primero, el segundo, vamos a ir pasando premio Nobel por premio Nobel. Y mientras tanto vamos a ir contando un poquito la historia de esto, ¿no? Alfred Nobel nace en 1833 de una familia de ingenieros y cuando tenía 9 años la familia se traslada a Rusia, donde él y sus hermanos reciben una educación muy esmerada, ¿no? Termina siendo un erudito en ciencias naturales y en industria, pues fue ante todo un gran industrial. Regresa a Suecia en 1863 y completa allí sus investigaciones y se centra en una invención en particular, que era lograr la estabilidad de la nitroglicerina. La nitroglicerina era un explosivo que lo había inventado un italiano, pero era muy inestable y explotaba de nada, ¿sí? Había accidentes todo el tiempo, era algo muy difícil de manipular y incluso termina muriendo su hermano en una explosión debido a la nitroglicerina y él, bueno, estaba obsesionado con darle estabilidad y lo consigue. ¿Cómo? Mezclando la nitroglicerina con un árido y así obtiene la dinamita. Con eso se hace multimillonario, pero no solamente con el invento de la dinamita, sino con otros inventos también, porque estaba todo el tiempo registrando patentes, en fin. Ahí vimos algunos premios Nobel famosos. Hay empresas en Suecia que todavía llevan su nombre. Desarrolla también, aunque parezca increíble, ¿sí?, capacidades literarias, ¿sí? Alfred Nobel llegó a escribir poesía en inglés, de lo cual se conserva muy poco. Hubo una tirada completa de sus libros que fue destruida. Quedaron solamente 3 ejemplares, porque se consideraba escandalosa y obscena la poesía de Alfred Nobel, que por otra parte fue una persona solitaria, se le conocen solamente 2 romances, no tuvo descendencia, y al momento de morir redacta un testamento en el cual lega su fortuna, prácticamente toda su fortuna, porque a la familia le destina una parte muy chiquita, a unos premios fundamentalmente dedicados a la paz y a la creación. Estos premios fueron, bueno, el de literatura, el de la paz, el de medicina, el de química, el de física, y tiempo después se va a agregar el de economía como un homenaje a la memoria de Alfred Nobel. Y dicen que pudo haber sido porque, bueno, él estaba como arrepentido de que su gran invento, la dinamita, terminara siendo un instrumento de destrucción, ¿sí? Entonces él dice que, dicen, no sé si están así, pero que arrepentido de eso en su lecho de muerte decide legar su fortuna para instituir unos premios Nobel. Pero el premio Nobel de literatura, que es lo que nos interesa fundamentalmente en el día de hoy, termina siendo algo bastante controvertido con el correr del tiempo. El premio inicial, el de 1901, el primer premio Nobel de literatura que se concede, se lo tenían que dar a León Tolstoy. Le correspondía a él por la trayectoria que tenía. Aclaremos a todo esto que el premio Nobel de literatura no se da por un libro en particular, sino generalmente por un conjunto, por una obra, por una trayectoria como escritor, y tiene que tener algunas cualidades, sobre todo propender al idealismo, ¿no? Y no todos los escritores, por más que escriban bien, tienen ese interés. Es el motivo por el cual, por ejemplo, no lo ha recibido nunca nuestro querido Jorge Luis Borges, ¿no?, que sobradamente lo merecía por cuestiones literarias, pero como sus escritos no son precisamente idealistas, bueno, siempre lo fueron dejando de lado. Bueno, decía que el primer premio, el de 1901, le correspondía a León Tolstoy, pero se lo dan a otro, se lo dan a René Sully-Prudhomme, ¿sí?, un nombre que hoy en día no es tan conocido, que pareciera estar olvidado, pero ¿qué pasa? Uno de los 18 jurados del Nobel, que era poeta y era crítico, acusa a Tolstoy de abogar por el anarquismo. ¿Sí? Lo acusa de ser anarquista, de sostener opiniones religiosas excéntricas,
lo acusa de manifestar que los premios en metálico, como era el Nobel, eran perjudiciales, y lo acusa de ser vegetariano, como si fuera algo malo, ¿no? Y todo esto influye en el resto del jurado. Y se lo terminan dando a René Sully-Proudhon. Otro candidato firme para aquel primer premio Nobel era el francés Émile Zola, pero decían que era demasiado atrevido. Y además a Alfred Nobel no le habían gustado en vida sus novelas, entonces no se lo dieron. Y vamos al premio de 1902, que también provoca algo. El de 1902, al año siguiente, se lo dan a Theodor Mommsen. Era un historiador alemán. Su libro más famoso se llama Historia de Roma, es una historia monumental que hizo de los romanos. Tolstoy todavía estaba vivo y vuelve a ser eliminado para la segunda votación. Tolstoy a todo esto decía que no le importaba, que decía que le habían ahorrado la desagradable necesidad de tener que ocuparse de dinero. Eso decía León Tolstoy, que generalmente era tenido por muy útil y necesario, decía él, pero que él consideraba como fuente de todos los males. Bueno, claro, ¿cómo le van a dar el premio entonces? Y vivió hasta 1910, León Tolstoy, hasta 1910, y fue ignorado durante 9 votaciones consecutivas del premio Nobel. Nunca se lo dieron al pobre Tolstoy. Bueno, vamos a ilustrar esta charla que tenemos en el día de hoy sobre la trastienda y los escándalos y los chismes del Premio Nobel de Literatura. ¿Con qué lo vamos a ilustrar? A lo largo de este programa vamos a ver cortometrajes de Georges Méliès, cortos que duran 1 minuto, 2 minutos, poquito más, de principios del siglo XX. Y algunos de ellos están coloreados a mano. El laburo que era eso, ¿no? Era tremendo. Cuadrito por cuadrito, con un sistema de clises, se coloreaba a mano esto. Lo que vamos a ver es realmente una técnica de artesano, pero total. Llevaba mucho tiempo, era muy caro y había que tener un ojo impresionante. Georges Méliès filma en 1909, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora, que se llama Le Papillon Fantastique, o sea, la mariposa fantástica. Adelante y luego vamos a la primera tanda publicitaria del día. Agradecido ante todo al Ministerio de Salud de la Nación, al doctor Coria, que se vinieron para acá. Es un agradecimiento muy grande. La gente ha concurrido, está el tema de las castraciones, de la vacunación. Es un buen motivo como para reunir a los vecinos, que siempre salud es necesaria. Estos operativos me parecen geniales. Me alegro muchísimo de que estén acá. De mucha alegría poder estar en Merlo acompañando
a este gran intendente, a Gustavo Menéndez, llevar los servicios a la gente, al territorio, y la verdad que eso es algo muy importante porque permite fortalecerla con estas acciones, donde tenemos la posibilidad de castrar y desparasitar y vacunar a nuestras mascotas, de vacunar a nuestros chicos y adultos con vacunación de calendario. Aquí estamos junto al municipio dando el servicio que corresponde a Protenencia, que es atender a los animales de compañía que son parte fundamental de nuestra familia y de nuestros afectos. Que se venga esta jornada está buenísimo. La atención muy buena, la verdad que es bastante buena. Esto a mí me ayudó un montón. Para mí está bien, ¿viste? Muy buena, la verdad que muy buena. Podemos vacunarlo a él, además hicimos todos los chequeos ahí de peso, altura, pediatría, o sea. Me parece bien, para que todos los chicos tengan la oportunidad de vacunarse. Hace que la gente por lo menos acceda más a castrar a los animales. Bien, continuamos en Desde la Biblioteca. Hoy tenemos en la operación técnica en sonido a Iván, en imágenes a Damián, tenemos la dirección general de Julio y las cámaras de Fernando, de Alejandro y en la grúa, por supuesto, al señor Bidón, como siempre. Continuamos con la trastienda de los premios Nobel de Literatura. Chismes, escándalos, dimes y diretes, en fin, teteríos sobre los premios Nobel de Literatura. Y nos vamos a 1904, el cuarto premio Nobel que se otorga, que se lo dan a... Es un premio compartido, se lo dan a dos. A Frédéric Mistral, que era un poeta provenzal. Poeta provenzal no significa que era con ajo y perejil, sino que era de la región de Provenza, en Francia. Ahí sí se lo dan por un libro en particular, que es por Mireia, que es un poema bellísimo. Y se lo dan compartido con un español que se llamaba José Echegaray, autor de una obra que es un plomazo realmente, que se llama El Gran Galeoto. Y resulta que Echegaray era muy cuestionado. Con Mistral no hubo problema. Con Mistral todo el mundo dijo sí, se lo merecía, todo bien, pero con Echegaray empiezan a saltar los problemas porque decían que realmente era insoportable, era un escritor pesado, que nadie quería ir a ver sus obras de teatro, por ejemplo. Y empieza a circular una rima sobre Echegaray, ¿no? Que decía así, escuchen con atención. En Bombay dicen que hay terrible peste bubónica y aquí urrechéase la crónica de un drama de Echegaray. Mejor estar en Bombay. Eso era lo que decían del pobre Echegaray. Urrechea era un crítico de aquella época que hacía la crítica, ¿no? Y dando a entender que era mejor estar en un lugar con peste bubónica antes que ir al teatro a ver una obra de Echegaray. Bueno, y en 1906 aparece de nuevo un problema. Ya estamos hablando del sexto premio Nobel de Literatura. Se lo dan a un italiano olvidadísimo. Pero ahora vamos a ver que en Argentina no lo fue tanto. Giosuè Carducci. ¿Sí? ¿Quién es Giosuè Carducci? Bueno, no hagan memoria porque nadie lo recuerda, salvo a esas compilaciones que salen de vez en cuando en los kioscos de los premios Nobel, pero salvo esas ediciones nunca más aparece el nombre de Carducci. Y no sé, se lo recuerda por un libro que se llama Odas Bárbaras, pero está ahí, está entre los autores olvidados con toda justicia realmente. Pero ¿qué pasa? Uno de los jurados del premio Nobel había afirmado, había hecho lobby por Carducci diciendo que era uno de los pocos premiados elegidos unánimemente. Ahora, para elegirlo unánimemente, tuvieron que saltear a Tolstoy de nuevo, a Mark Twain, tuvieron que saltear a Rainer Maria Rilke, a Henry James, o sea, todos pesos pesados, para elegir a este otro que era Carducci, que era un escritor de segunda. Y aun cuando Carducci, que era un poeta antirromántico, estaba muy politizado también, era admirado en aquel momento en Italia, luego pasó al olvido y nunca adquirió un renombre internacional, salvo ¿dónde? En Buenos Aires. En Buenos Aires la comunidad italiana lo quería mucho a Carducci y logra que una de las calles de la ciudad de Buenos Aires se llame Carducci. Fue una de las 3 únicas calles que hubo en la ciudad de Buenos Aires dedicadas a premios Nobel de Literatura. Una era Carducci, la otra era Benavente, la otra era Gabriela Mistral. La única que quedó fue Gabriela Mistral. Benavente le cambiaron el nombre y Carducci le cambiaron el nombre y pasó definitivamente al olvido. Vamos a ver otro de los cortometrajes de Georges Méliès. Georges Méliès era el
Fue algo así como considerado como el creador de los trucos cinematográficos, pero estamos hablando de ahora 1903. Nos vamos a 1903 a ver otra peliculita pintada a mano, que era un trabajo de loco, realmente un laburo increíble, pintada a mano cuadrito por cuadrito y con efectos especiales primitivos porque los estaba inventando. ¿Ustedes vieron una película que se llama Hugo, que también se conoce como La invención de Hugo Cabret? Esa la del chico que encuentra el autómata y lo quiere hacer funcionar. Bueno, esa película es un homenaje a Georges Méliès. Lo que vamos a ver es al Georges Méliès auténtico, filmando, en este caso, Le Chaudron Infernal, que es el caldero infernal, el caldero del diablo, ¿sí? Adelante, Georges Méliès, año 1903, en un cortometraje pintado a mano. Y en la fecha vamos a hacer un operativo dinámico y estático. Control de ocupantes y verificar documentación de vehículos y si tiene algún tipo de impedimento legal, tanto los vehículos como los ocupantes. Prevenir toda gama de delitos que pueden llegar a suceder. Con colaboración de motocicletas de la municipalidad y móviles también de comisaría y de Municipalidad de Merlo. Siempre contamos con ellos para trabajar. Es un trabajo en conjunto, en equipo, como decimos nosotros, y es de la mejor manera. Me pidieron la cédula, el registro y bueno, el ticket del seguro. Por suerte tengo todas. Cédula verde de la moto, está bien. Sí, son importantes. Están perfectos. Si tenés todo en regla no tenés por qué preocuparte. Para que la gente tome conciencia y ande como tiene que ser, con toda la documentación al día para poder salir. Estamos en una de las tantas entregas de habilitaciones definitivas, saldando una deuda histórica que tenía el municipio para todos los comerciantes. La gente está muy contenta y nos agradece la rápida gestión. Es un trámite rápido que el comerciante realiza sin ningún tipo de problema y que le permite trabajar de manera tranquila y nosotros tener un Estado que regula con reglas claras y seguridad jurídica. Estamos trabajando mucho en dotar a Merlo de esa infraestructura en caminos, en servicios, adecuada para que Merlo vuelva a ser potencialmente una gran elección para cualquiera que quiera invertir, que encuentren en el municipio un gran equipo técnico, un gran equipo profesional a disposición de todos aquellos que tengan el sueño de progresar invirtiendo aquí en nuestro distrito.
Bueno, continuamos con la trastienda de los premios Nobel de Literatura esta semana en Desde la Biblioteca. ¿Por qué estamos viendo al final de cada bloque cortometrajes de Georges Méliès? Bueno, porque queríamos hacerle desde hace rato un homenaje al que fue el creador de los trucos básicos de la historia del cine, el que inventa, o mejor dicho, el que descubre las posibilidades, ¿no? de parar la cámara para escamotear un personaje, el de las sobreimpresiones, el de las películas pintadas a mano para que tengan un lindo efecto. Y estamos hablando todo de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Le hemos puesto música nosotros a estos cortos, originalmente eran mudos, por supuesto, y la música que le pusimos para el programa de hoy es música de Erik Satie, ¿sí? Porque estamos hablando de cosas de aquella época, de los premios Nobel iniciales. Y ahora viene un premio Nobel, que es el de 1907, el séptimo premio Nobel que se entrega, que no tiene un escándalo detrás, pero sí tiene una historia conmovedora, que la queremos contar. Aparte es un escritor que a mí me encanta, no ceso de recomendarlo. Este escritor fue Rudyard Kipling, ¿sí? Un inglés extraordinario, en realidad era hindú, pues había nacido en la India mientras era colonia inglesa, pero él se consideró siempre un inglés, autor de un famoso libro que después se va a hacer una película también muy conocida, que es Kim de la India, ¿no? Y aparte el libro de las Tierras Vírgenes, Capitanes Intrépidos, unos libros realmente muy lindos, todos de muy agradable lectura. A Rudyard Kipling le dan el Nobel y hasta el día de hoy, estamos hablando de 1907, y hasta el día de hoy sigue siendo el premio Nobel más joven de los de literatura. Fue elegido a los 42 años. Sigue siendo, como dije, el ganador más joven en la historia de los premios Nobel de literatura, y cuando llega a recibirlo en Suecia, Estocolmo estaba de luto. ¿Qué había pasado? Se había muerto el rey Oscar, ¿sí? Oscar de Suecia, y al llegar Kipling a recoger el premio, va a encontrarse una ciudad insólita, porque estaba totalmente de luto, apagada, ¿no? En lo que se suponía tenía que ser una fiesta, pero acababa de morir el rey del país. Va a escribir Kipling lo siguiente: llegamos a la ciudad cubierta de nieve y bañada de sol para encontrar a todo el mundo vestido de etiqueta, un luto oficial curiosamente impresionante. A la tarde siguiente, los ganadores del premio fueron presentados al nuevo rey. Según dijeron, las últimas palabras del viejo rey habían sido: que no cierren los teatros por mí. Así pues, aquella noche, Estocolmo se entregó sobriamente a sus placeres, envuelta en la nieve. Es decir, los teatros permanecieron abiertos, a pesar del luto nacional. La gente fue a ver los espectáculos, pero vestida toda de negro. Una historia realmente muy conmovedora, y aparte hay que imaginar el paisaje, ¿no es cierto? Toda una ciudad nevada, todo el negro contrastando sobre el blanco, yendo al teatro en silencio. Bueno, 1909, nos vamos a 1909, le dan el premio a Selma Lagerlöf, otra escritora, en este caso sueca, que había escrito un libro muy lindo que se llama La historia de Gösta Berling, que también se hizo una película. Yo no me acuerdo ahora si es con una de las primeras actuaciones de Greta Garbo, si no me equivoco, pero estoy citando de memoria, puedo equivocarme. El ex primer ministro de Suecia, que era uno de los jurados del Premio Nobel de Literatura, dijo acerca de Selma Lagerlöf, porque ella, ¿qué pasa? Gana el premio Nobel y después, con el tiempo, se convierte ella misma en jurado de los premios Nobel de Literatura. ¿Sí? O sea, primero fue premiada y después la convierten en jurado. Y el ex primer ministro dijo que ella escribía como una imbécil, pero votaba con inteligencia. Ojo. O sea, declaraciones bastante fuertes del ex primer ministro de Suecia. Y a uno que venían ignorando en todas las votaciones, que era Strindberg, el autor teatral, que hizo, por ejemplo, La señorita Julia, lo venían ignorando en todas las elecciones desde 1901, y decían que no merecía el premio de 1909 que le dieron a Selma Lagerlöf porque bebía, porque se había divorciado 3 veces y porque creía en la magia negra. Entonces por eso no le dieron el premio al pobre Strindberg. Vamos a 1910. Le dan el premio a Paul Heyse. Paul Heyse era un alemán. No tenemos más datos, no se sabe más nada. Según el jurado, decían que Alemania no había vuelto a tener otro genio literario desde Goethe.
sin comentarios. Nadie lo recuerda ahora a Paul Hayes, así que, señoras y señores, no crean, por favor, que siempre el premio Nobel de Literatura está destinado a los grandes creadores, porque evidentemente no es así. Nos vamos a una nueva tanda, no sin antes a un nuevo corto de Georges Méliès. Pero en este caso, bueno, no está pintado a mano. Tal vez en la época circuló pintado a mano, pero lo hemos conseguido en blanco y negro. Un corto de 1905, también con trucos de aquella época, y los estaba inventando el mismo Georges Méliès. Este corto se llama Les Cartes Vivantes, o sea, los naipes vivientes. ¿Sí? Adelante. Agradecido ante todo al Ministerio de Salud de la Nación, al doctor Colia, que se vinieron para acá. Es un agradecimiento muy grande. La gente ha concurrido, está el tema de las castraciones, de la vacunación. Es un buen motivo como para reunir a los vecinos, que siempre salud es necesaria. Estos operativos me parecen geniales. Me alegro muchísimo de que estén acá. De mucha alegría poder estar en Merlo acompañando a este gran intendente, a Gustavo Menéndez, llevar los servicios a la gente, al territorio, y la verdad que eso es algo muy importante porque permite fortalecerla con estas acciones, donde tenemos la posibilidad de castrar y desparasitar y vacunar a nuestras mascotas, de vacunar a nuestros chicos y adultos con vacunación de calendario. Aquí estamos junto al municipio dando el servicio que corresponde a Protenencia, que es atender a los animales de compañía, que son parte fundamental de nuestra familia y de nuestros afectos. Que se venga esta jornada está buenísimo. La atención muy buena, la verdad que es bastante buena. Esto a mí me ayudó un montón. Para mí está bien, ¿viste? Muy buena, la verdad que muy buena. Podemos vacunarlo a él, además hicimos todos los chequeos ahí de peso, altura, pediatría, o sea. Me parece bien, para que todos los chicos tengan la oportunidad de vacunarse. Hace que la gente por lo menos acceda más a castrar a los animales.
Siempre la misma milonga. Último bloque en Desde la Biblioteca, repasando la trastienda de los premios Nobel de Literatura. Chismeríos, escandaletes, de todo. Todo lo que hubo detrás de los premios Nobel de Literatura, a lo largo de la historia, en un programa que, como siempre, lo estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales. Premio de 1913. Se lo dan a Rabindranath Tagore, un poeta hindú que hasta aquel entonces era un desconocido. Tuvo el premio gracias, sobre todo, al entusiasmo de uno de los jurados del premio Nobel, que era orientalista y era poeta, y a un profesor sueco, ignorado, pero que conocía el bengalí. Era el único sueco que conocía el idioma bengalí. Sí, hay que encontrar, ¿no? Convengamos en que hay que encontrar a un sueco que conozca el bengalí. El comité estaba preparándose, en realidad, para conceder el premio al historiador francés Émile Faguet, cuando aparece este profesor sueco muy entusiasmado, diciendo que había conseguido una traducción de Rabindranath Tagore al inglés, del bengalí al inglés, que la traducción la había hecho el mismo Tagore. Y le dijo a sus colegas: hace muchos años que no leía nada parecido en el campo de la poesía lírica. Entonces, claro, toda la junta, de ahí del comité de los Nobel, decide leer a Tagore, pero, oh desgracia, no estaba traducido al sueco. Se encontraron con ese problema. Entonces la obra pasa a manos de un profesor que era que leía el bengalí, y se entusiasma tanto que convence a los demás miembros del jurado que aprendan bengalí directamente para poder leerlo en el idioma original. Pero, claro, el libro para estudiar la lengua bengalí que les da era tan complicado, era un alfabeto tan largo, tan complejo, que todos renuncian, dicen: no, tómatela, no podemos aprender esto, es imposible. Y la traducción no se hace, y termina siendo leído en una traducción del bengalí al inglés. Bueno, las traducciones del profesor ganan una recompensa, aún así todo no es suficiente para lograr propagar la obra de Tagore, pero una vez que le dan el premio Nobel, el rey de Inglaterra lo convierte en caballero. Recordemos que, como dijimos antes cuando hablamos del premio de Kipling, la India se encontraba bajo dominio británico, formaba parte del Imperio Británico. Entonces el rey de Inglaterra lo nombra caballero, y Tagore renuncia como protesta por la represión británica en la India. Tagore compuso 3.000 canciones, una cifra bastante importante, y comienza a pintar cuando tenía 68 años, un hombre siempre muy activo. Estuvo en la Argentina, estuvo en Buenos Aires, invitado por Victoria Ocampo. ¿Sí? Victoria Ocampo estaba fascinada con la figura de Tagore, y ahí tenemos los recuerdos de Bioy Casares y de Jorge Luis Borges, que un poco se burlaban del entusiasmo que tenía Victoria Ocampo por Tagore. Y fue el dato inútil que no le interesa a nadie, pero que no nos podemos sacar de encima. Tagore fue el primer premio Nobel de literatura no europeo. ¿Sí? Fue el primer no europeo en recibir el premio. Señoras y señores, tenemos mensajes de nuestros televidentes. Nos escribe Joselito de Helvecia. Joselito dice que se olvidó lo que era la prosodia, que le habían enseñado en la escuela primaria. ¿Qué era la prosodia? Bueno, Joselito, prosodia es la parte de la gramática que enseña la pronunciación y la acentuación correcta. ¿Sí? Eso era la prosodia. Sí, yo me acuerdo, hinchaban los profesores ahí con la prosodia, qué sé yo, y con el tiempo uno se olvida lo que significa. Sin embargo, gracias a la prosodia usted habla correctamente. Nos escribe Chucky Saca, de Barrio Matera, dice si existe una regla para acentuar la palabra quién. Bueno, lo que ocurre es que si quién es un pronombre interrogativo o exclamativo, por ejemplo, ¿quién llama? Así, ahí lleva tilde. Le tenemos que pintar el acento gráfico, la tilde. Y si es un pronombre relativo, por ejemplo,
quien lo sepa que hable, bueno, ahí ese quien no lleva tilde, ¿sí? Esa es la regla para la acentuación de la palabra quien, estimado Chuquisaca. Nos escribe la nona de Pontevedra. Consulta por hiperónimos e hipónimos. Ojo, Ojo, la nona de Pontevedra está muy preocupada por los hiperónimos y los hipónimos. Bueno, hiperónimo es el término general de una jerarquía que está antes que el término específico. A ver, por ejemplo, flor, la palabra flor es el hiperónimo de clavel. Clavel sería el hipónimo, ¿sí? O sea, el conjunto más grande es el hiperónimo y lo específico es el hipónimo. Animal sería el hiperónimo con respecto a perrito, que es el hipónimo, ¿sí? Ahí tenemos la respuesta para la nona de Pontevedra. Amarroto, de Castelar. Llegamos a Castelar, señoras y señores, un aplauso. Este programa trasciende las fronteras y llegamos a Castelar. Nos pregunta cuántos idiomas existen, ¿sí? Bueno, le comento, hay casi 7.000 idiomas en el mundo, pero, atención, porque están distribuidos muy desigualmente. Por ejemplo, en toda Europa hay más o menos 200 idiomas. Creo que no llegan a 200 los idiomas de Europa. Y en la isla de Nueva Guinea, que es muy chiquita, ahí en Oceanía, muy aislada y muy chiquita, hay más de 800. ¿Sí? Así como lo escucha. Así que, ojo, hay 7.000 idiomas, pero están repartidos de una manera muy desigual. Y nos escribe Gaspar Tido, de Petracci. Pregunta, ¿cuál es la receta del revuelto gramajo? Bueno, se rehoga la cebolla picadita en aceite, se agrega jamón cocido cortado en juliana, se baten los huevos con crema de leche, sal y pimienta a gusto, se pone todo a la sartén, revuelva y antes de que los huevos cuajen del todo, agregue 2 tazas de papas fritas y espolvorea con perejil picado, mezcla rápido y sirve enseguida. Señoras y señores, nos vamos. Último corto de Georges Méliès, El dirigible fantástico, año 1906. Chau.